y vamos a platicar con el doctor Luis Sierra. Como les dije en el primer bloque, él es traumatólogo, pero hablaremos del tema de medicina psicosomática. Así que te doy la bienvenida, Luis. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Concha, por la invitación. Es un placer para mí y un honor estar contigo. Ay, pues qué padre. A ver, Luis, oye, ¿podrías platicarnos por qué traumatólogo y luego te interesó esto de la medicina psicosomática? ¿Cuál ha sido el proceso? Bueno, vengo de un mundo muy convencional, de un mundo médico alopático, ¿no? O sea, la medicina convencional, la de los doctores y hospitales, pero tuve un par de crisis de vida que me llevaron a entender que las emociones tenían mucho que ver en los procesos de salud y enfermedad. Una de ellas fueron mis hijos, que cuando nacieron tenían muchas enfermedades, que hoy ya son grandes y hoy ya sanaron, pero en su momento fue el primer golpe que a mí me dio, un golpe de intuición que me dijo, hay algo en mí, en su mamá y en la relación de su mamá y en mí que está haciendo que estos chamacos se enfermen. Y entonces eso me hizo dar un brinco de introspección, un análisis profundo mío y empezar a sanar cosas mías. Y yo empecé a ver cómo enfermedades que tenían mis hijos graves, fuertes, de hospitales, de urgencias, empezaron a sanar. Y en esa gran crisis me metí también a un centro de meditación. Yo busqué la meditación para salir de un estado de depresión y de ansiedad muy fuerte que tuve tras una separación de pareja que tuve después, y empecé no solo a mirar cómo la gente sanaba a través de catarsis, de meditación, de técnicas enfocadas al cuerpo, en las que yo veía gente entrar con enfermedades y las veía salir sanas, ¿no? O sea, vi muchas remisiones radicales, que es, tengo una enfermedad grave y de repente hago un proceso profundo de trabajo interno y se me quita la enfermedad. Y entonces ahí entendí que pues esto tenía muchísimo que ver con los procesos de salud y enfermedad. Y entonces empecé a buscar el modelo que me lo explicara. Y encontré en un modelo que se llama las 5 leyes biológicas la explicación, que es un modelo muy complejo, ¿no? No se puede platicar de él como tan ampliamente, pero encontré cuál es el código biológico y me he dedicado a divulgar esto de la mejor manera que pueda para ayudar a mis pacientes a sanar dentro de mi área, que es la medicina convencional. Dentro de tu área de la medicina convencional, ¿sigues haciendo ortopedia y Sí, claro. traumatología? ¿Sí? Sí, yo soy ortopedista, me dedico a las lesiones deportivas, soy médico de un equipo de fútbol importante, asesor ortopédico, me dedico a la cirugía de hombro, de rodilla, y eso se llama traumatólogo, ¿no? Yo Ajá. después entendí que la traumatología es mucho más que los accidentes y los golpes. El trauma es lo que tú vives, que te causa un conflicto interno y te lo guardas adentro. Y después que ya te lo guardaste adentro, de alguna manera buscas salir y sale a través de una personalidad, de una forma de mirar la vida, y sale a través de síntomas, ¿no? O sea, toda, todas las enfermedades o la gran mayoría de ellas están enraizadas en lo que vivimos y lo que percibimos del mundo. El traumatólogo no sabe mucho de trauma. Trauma es qué hago, qué sucede en mi vida que me guardo y se me queda dentro y me hace daño. Y yo lo manifiesto muchas veces a través de síntomas o a través de lo que llamamos enfermedad, que después entendí que la enfermedad no es más que un proceso biológico adaptativo inteligente y no es un error del cuerpo. Entonces, me he metido mucho a estudiar qué hay con el trauma, qué pasa y cómo funcionamos, qué pasa con lo que percibimos, qué pasa, cómo descargamos, cómo nos activamos y cómo nos enfermamos a través de todo esto que vivimos. Mira, la forma en la que más fácil me parece para explicar es las enfermedades que nosotros tenemos, llámesele diabetes, esclerosis múltiple, lupus, no existen en la naturaleza. Si tú buscas cuáles son, de qué se enferman los animales en libertad,
los animales salvajes, no existen todas estas enfermedades, incluso en animales que viven hasta más que nosotros. ¿Por qué nosotros sí nos descomponemos y ellos no? Bueno, pues porque miramos a la medicina y a los procesos de salud y enfermedad desde una óptica en la que pensamos que nuestros cuerpos se están descomponiendo. La gran diferencia entre los animales y nosotros es que los animales aprietan el botón de alarma 15 segundos y mueren o viven y lo sueltan y no tienen un cerebro racional que los hace sufrir y los hace regresar al problema original y los hace rumiar y masticar por años los mismos problemas. Entonces, en resumen, ellos aprietan el botón y lo sueltan. Después de unos segundos nosotros lo dejamos apretado. Y eso hace que nuestro cuerpo haga cambios que te llevan a un cáncer, a una diabetes, a una esclerosis múltiple, a un Parkinson, en fin, a lo que tú me quieras decir. Y hay un código muy claro de qué quiere decir una diabetes, qué quiere decir una gastritis, qué quiere decir, o sea, el qué quiere decir significa qué está pasando en mi vida en el que yo estoy activando mi cerebro para sobrevivir ante lo que estoy viviendo y adaptarme. Y tal vez para sobrevivir ante eso necesito generar más ácido en el estómago o necesito elevar mi glucosa para luchar y huir, ¿no? Y la medicina convencional lo ve como que tu páncreas se descompuso y entonces el azúcar se te sube porque tu páncreas está mal y no tienes insulina, pero la realidad es que el cerebro le dice al páncreas que deje de producir insulina porque tú necesitas glucosa para pelear. ¿Sí me entiendes? O sea, el cómo se mira el proceso de salud y enfermedad puede ser muy diferente si tú ves a la enfermedad como un error o si lo ves como una respuesta inteligente, adaptativa ante lo que estás viviendo. Y eso es el tema. Como una respuesta adaptativa e inteligente, y de la que tú saliste o has salido a través de autoconocimiento y meditación y todas estas cosas. Sí, pues yo tuve la fortuna de que no disparé una enfermedad grave, pero sí puede haber mucha gente que, por ejemplo, tiene un conflicto muy grave, un trauma que se guarda, un sufrimiento continuo, y ese sufrimiento hace que el cerebro active a un órgano específico, que lo haga producir más células, que lo haga producir más de lo que se necesite para sobrevivir ante eso, y entonces si esto se alarga en el tiempo y si esto se hace grandote, entonces la persona detona un cáncer, ¿no? Y entonces la medicina convencional mira el cáncer como un error, como que tus células se equivocaron, se malignizaron, ¿no? Y empezaron a crecer de manera desordenada por error. Esta óptica de la que te estoy platicando simplemente lo que te dice es, tu cuerpo inteligentemente ha buscado sobrevivir ante lo que estás percibiendo, creando estos cambios. Es una forma muy diferente de verlo. Hay una doctora en Berkeley que se llama Kelly Turner. Tiene una página de internet que se llama Radical Remission, remisión radical. Y ella hizo un estudio muy grande de pacientes que tenían cáncer avanzado y de repente por arte de magia, entre comillas, se les quitó. Y entonces lo que se puso a ver es, bueno, ¿qué hicieron todas estas miles y miles de personas? Porque de veras entrevistó a miles y miles de personas. Y encontró que lo que hicieron esas personas eran 9 cosas diferentes, pero todas siempre las mismas 9 cosas, y todas esas cosas tenían que ver con la emocionalidad, o casi todas, salvo una que era la dieta, ¿no? Y cambios en el estilo de vida. Pero todo lo demás tenía que ver con lo que traes adentro. Y encontró que la gente que hace un trabajo interno muy fuerte puede eliminar un tumor que la medicina ve como un error, como una malignización, como una cosa mala que sucede en tu cuerpo. En biología no hay bueno ni malo, simplemente las cosas son. Entonces es muy diferente ver al tumor como algo maligno
que verlo como una respuesta inteligente adaptativa. Y cuando tú la miras así, tienes una oportunidad de salir por tu cuenta sin necesidad de tratamientos médicos. Y, por ejemplo, esas 9 cosas, ¿está muy complicado que nos daría tiempo de que nos las digas? O Mira, pues no me las recuerdo completamente porque no tengo aquí el libro, sí, pero una de ellas, por ejemplo, es liberar tensiones, tensiones arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. O sea, la gente que se fue a la India a meditar y a descargar su estrés, que es un poco lo que te decía, ¿no? Liberar emociones reprimidas es una de ellas, ¿no? Entonces se dio cuenta que todas estas miles de personas que sanaron el cáncer por arte de magia, todas ellas hicieron algo para liberar sus emociones reprimidas. La otra es amar y ser amado, ¿no? Se pusieron a querer con toda su alma y a que los quisieran con toda su alma. Se conectaron con su corazón y empezaron a repartir amor. Fíjate qué bonito, ¿no? precioso. Otra de ellas era tener una razón suficiente para estar vivo. O sea, tengo un motivo, un sentido, un objetivo, una razón de estar, una razón de ser, ¿no? Bueno, estas personas, de alguna forma, crearon esto en su interior, ¿no? ¿Sí? Las otras 9, la otra tiene que ver con cuestiones dietéticas, suplementos y complementos, plantas y hay que hacer un cambio de dieta y hacer un cambio del estilo de vida. Las otras no me las recuerdo, pero finalmente a lo que voy es la sanación del cáncer está dentro de ti. Si es que le podemos decir sanación, porque finalmente es reequilibrarte, ¿no? El reequilibrio viene de un trabajo profundo e intenso. El problema es que la gran mayoría de la gente que tiene un tumor está condicionada a que el tumor te va a matar, a que el tumor es malo, a que tienes una posibilidad de morir. Y entonces se mete a la ecuación el miedo. Y el miedo es la base de la complicación de la gran mayoría de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, eh, es muy lindo mirarlo así, porque entonces si a mí me da una gastritis, yo puedo o tomarme una medicina para quitarme el ácido del estómago y reprimir el síntoma, o puedo ver por qué traigo un enojo territorial, por qué alguien me quiere quitar lo mío, por qué estoy enojado, ¿sí? La gastritis tiene mucho que ver con enojos territoriales, ¿sí? La diabetes tiene mucho que ver con oposicionismo. Estoy en lucha o huida todo el tiempo. Me resisto a lo que estoy. Es una resistencia masculina, que puede ser en una mujer o en un hombre, ¿eh? Detrás Claro. de una persona diabética, normalmente hay una persona que se resiste a lo que está viviendo, que se opone, que se pelea por la vida, que tiene mucha ira reprimida, ¿no? Entonces, el cerebro le dice al páncreas, inhibe la producción de insulina, eleva glucosa porque no sé en qué momento voy a tener que pelear. Hay un doctor, otro doctor, Jeffrey Thompson, que está trabajando con frecuencias. Frecuencias, y lo que hace es conectar a los pacientes, los analiza y mira en qué frecuencia de sonido el paciente entra en relajación o en vagotonía ventral, con qué frecuencia el paciente se relaja para que Sí, se entienda a la gente que está allá escuchando. Y entonces lo que hacía era terapiarlos poniéndoles unos audífonos con las frecuencias que los relajan, varias veces, ¿no? Y descubrió que a sus pacientes diabéticos se les quitaba la diabetes. Entonces, si la diabetes es un error del páncreas, ¿por qué se les quitó con frecuencias la diabetes? Porque lo que está haciendo la persona es relajarse, porque el conflicto de la diabetes es una resistencia, es estoy en lucha o estoy en huida o en las dos cosas. Ese es el conflicto. Entonces, la medicina va a bajarte el azúcar,
tanto la medicina convencional como la medicina complementaria dicen hay que bajarte el azúcar con suplementos y complementos o con medicinas. Lo que hay que hacer es bajarte la resistencia, el oposicionismo, es que te relajes en la vida y entonces tu cerebro ya no le va a tener que decir al páncreas que inhiba la producción de insulina. Y entonces todo se regulariza. Yo tengo un amigo que de glucosas de 600, que son muy altas, que entró al centro que estaba en el centro de meditación, sanó esa diabetes que era dependiente de insulina, solamente con trabajo interno. Pero sé solamente el trabajo interno es muy y muy difícil y muy importante y muy, desafiante, ¿no? Porque nos perdemos y regresamos rápidamente a todo lo que estamos condicionados y hemos aprendido. Sin duda. O sea, sí, dije solamente, pero implica tu caja de Pandora. O sea, porque, ¿cómo trabajas profundamente? Sí, no hay una fórmula para cada uno, ¿no? A alguien le puede servir la meditación y a alguien no. Alguien te puede decir la meditación me tensa tremendamente. Y hay miles de terapias y de cosas para regular a un sistema nervioso autónomo en tensión, ¿no? Hoy se está hablando ya mucho sobre trauma, sobre qué pasa cuando yo aprieto el botón de alarma, entro en lucha, en huida o en congelamiento, que es la última fase del trauma, ¿no? ¿Cómo me regreso ahí? El problema es que nuestros cuerpos se han vuelto poco resilientes a esto. El trauma que guardamos, la hiperestimulación, el condicionamiento social, ¿no? Todo lo que traemos arrastrando nos ha hecho que nos desconectemos de nuestro cuerpo, que eso es otra cosa que los animales sí tienen y nosotros no. Nosotros nos hemos desconectado de nosotros mismos y no somos conscientes de lo que está pasando adentro. Entonces, hemos perdido la capacidad de regresar al equilibrio, de decir, ah, todo está bien, ya pasó, no hay problema. Y en ese no hay problema, el sistema se regula y se regenera y crece y hace la digestión y puede tener una sexualidad consciente y puedes regresar a ese estado en el que todo funciona bien, ¿no? Pero cuando estamos traumatizados, desde por abusos, accidentes, asaltos, desde esas cosas grandotas hasta el ruido, las redes sociales, los teléfonos, toda la hiperestimulación sensorial que tenemos, que eso es trauma también. Nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y hemos perdido la capacidad de saber qué necesitamos para regresar al "Ah, todo está bien". Sí, qué barbaridad. Es que sí, ese regresar a la o sea, primero el darnos cuenta, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya nos arrasó alguna enfermedad o hasta que ya no sabemos qué pasa. Y sí es cierto, esta desconexión, el programa en el que estás participando, muchas gracias, es para personas de 60 años en adelante, para mí y mis cuates de 60 en adelante. Y entonces, hay veces que traemos muchas cosas como que no nos tocó oír esto que estás diciendo. O sea, realmente esto es más nuevo, como acabas de decir que lo del trauma que se está estudiando y todas estas cosas. Y lo del contacto, tal vez para personas más mayores, no sé si era más intuitivo y si tenían más oportunidad porque había menos distractores. Sin embargo, yo creo que todos queremos estar bien, todos queremos no tener diarrea cuando menos nos esperamos, o pescar una neumonía, o las enfermedades, todo lo que tiene que ver con el esqueleto, con todo lo que tú haces, ¿no? Que muchas veces, pues, son los desequilibrios, ¿no? Que dices, a ver, ¿por qué tronó tu columna y por qué tronaron tus vértebras? O sea, todo es como mucho más complejo a que te digan deterioro por edad. Sí, o sea, la gran mayoría de las veces el problema es multifactorial, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Voy a explicar esto un poquito mejor. A ver, y si tenemos, nuestro público son personas mayores, me voy a basar en una cosa, la osteoporosis, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces,
Hay factores de riesgo que te hacen tener osteoporosis. Finalmente, el problema de la osteoporosis es si me caigo, me fracturo. Ese es el gran problema. Entonces, nos dicen que tenemos que asolearnos, pero al mismo tiempo nos dicen que el sol te da cáncer y que te tienes que poner bloqueador solar, ¿no? Ujú, Entonces, pero es un factor importantísimo, porque a través del sol obtenemos los rayos ultravioleta y sintetizamos vitamina D, que es la que nos hace que nos calcifiquemos. Así a grandes rasgos y burdamente, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo hay? El que tanto pesas, o sea, tu índice de masa corporal, si eres blanco, indígena o asiático, los blancos tienen más osteoporosis. Claro que hay factores genéticos, o sea, si tú eres blanco tienes más posibilidad de tener osteoporosis. Si tú eres flaco tienes más posibilidad de tener osteoporosis que si eres gordo. Sin duda hay factores genéticos. Hay estrés ambiental también, ¿no? O sea, lo que comes, ¿no? Comes, tienes una dieta rica en calcio. Hoy los alimentos están depletados de nutrientes. Tenemos un problema nutricional muy fuerte. Y sí es cierto, y sí necesitamos la suplementación en muchos casos. Calcio y vitamina D, magnesio, es lo que muchos médicos indican para prevenir una osteoporosis, ¿no? O sea, hay una cuestión genética, hay una cuestión nutricional, hay una cuestión de estilo de vida, el sol, si tomo café, si fumo, etcétera, y nadie le pone atención a la parte emocional. Y está demostrado contundentemente que la depresión tiene que ver con la osteoporosis. La relación es significativísima y nadie lo dice y a nadie le importa, porque la medicina se encarga de recalcificarte con bifosfonatos, con calcio y vitamina D, con todas las cosas que necesitas para recalcificarte. Pero a nadie le importa que estés deprimido, porque no saben cómo hacerlo, porque detrás de la depresión puedes tener que abrir tu caja de Pandora. ¿Qué es? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué siento que ya no sirvo? El sistema musculoesquelético, y esto sí es mi tema, surgió hace más o menos 450 millones de años con los peces cartilaginosos. Nos empezamos a mover, empezamos a depender de nuestra movilidad y de nuestra aptitud a través de tener aletas más grandes, perfiles mejores, y la biodiversidad se fue a cómo le hago para ser más apto para sobrevivir a través de la movilidad. Nuestro músculo esquelético está basado en ¿soy apto o no soy apto? ¿Puedo o no puedo? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Me sale o no me sale? Esto se llama la desvalorización y la revalorización, o la autodevaluación y la megalomanía. Son dos caras de la misma moneda. Detrás de una persona muy osteoporótica, normalmente hay una persona deprimida. El viejo que aventaron al asilo y lo olvidaron y le dijeron ya no sirves, papá, y ahí está solo y se empieza a deprimir y se empieza a descalcificar y se empieza a degradar su músculo y sus tendones y todos sus tejidos. Porque esta parte lo que le está diciendo al cuerpo es no sirves, y si no sirves tengo que degradar lo que no sirve para crear algo mejor. Entonces, los procesos de descalcificación y recalcificación tienen que ver con tu estado de ánimo y eso nadie lo ve. Yo, la gran mayoría de las personas que veo y que traen osteoporosis, les pregunto, ¿y cómo estás tú? Sí, es importante si comen calcio, si comen tortillas, arenques y todo lo que, leguminosas, pero, y es importante si se gasolean, etcétera, todo lo que dije, pero, ¿y cómo estás tú? Detrás del reumatismo, detrás de las fibromialgias, detrás de la osteoporosis, detrás de la artritis, está esto en juego. ¿Sirvo o no sirvo? ¿Puedo o no puedo? ¿Soy suficiente o no? Y además la sociedad nos ha empujado a que tenemos que ser suficientes y tenemos una vara muy alta a la cual tenemos que llegar. Entonces tenemos una población tremendamente desvalorizada que no llega donde quiere llegar porque la sociedad te exige que seas rico,
que seas exitoso, que seas poderoso, que apachurres y oprimas a todos los demás, que domines. Y pues no hay muchos machos alfa, nomás hay uno. Y todos los demás se desvalorizan. Los machos secundarios se desvalorizan y empiezan a degradar sus tejidos hasta que se van. El macho alfa es el que persiste. Y es una cuestión de supervivencia que tenemos hasta nuestros días y que ha empujado la sociedad fuera de la conciencia, porque ya ahorita no necesitamos sobrevivir, necesitamos cooperar entre nosotros, pero la sociedad nos lleva a querer ser los mejores, a querer ser los más exitosos. Y entonces la población que no llega al estándar que dicta la sociedad se desvaloriza. Nuestra gente está creando cambios en su sistema musculoesquelético. Además que estamos envejeciendo y estamos durando más años, ¿no? Claro. Pero esto es súper importante y está demostrado. Hay artículos con miles de personas que han demostrado que la depresión y la osteoporosis tienen mucha relación y nadie lo ve. Y nadie lo Yo ve. diría que no, perdón, no la depresión tiene con muchas otras cosas, además de la osteoporosis, o sea, porque creo que esa tristeza tan profunda, no sé, te desvaloriza, lo que estás diciendo exactamente, ¿no? Hasta dónde te lleva y lo difícil que es luchar contra eso. Sí, 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 la depresión te puede llevar a muchas enfermedades. O sea, ahí habría que tocar qué es la depresión. Hay muchas depresiones que catalogan como depresiones atípicas. La persona simplemente está triste. Hoy se ha documentado y se ha demostrado que muchos estados depresivos son estados de congelamiento por trauma grave. O sea, tuve 10 años, mi tío abusó de mí y yo lo olvidé, lo olvidó mi inconsciente porque yo era chiquito. Y entonces me llevo eso a la vida adulta, yo ni me acuerdo porque lo guardé en mi inconsciente y lo llevo a mi vida adulta y entonces resulta que en mi vida adulta estoy congelado, estoy disociado, me desconecto del mundo, tengo mi energía bajita, no pelo, porque tengo ese antecedente guardado en mi cuerpo, es una memoria corporal. El cuerpo, las fascias, que son nuestro tejido conectivo, guardan esas memorias, más que el cerebro. El cerebro a veces olvida, pero las fascias sí se acuerdan. Entonces, yo me conecto con una pareja y resulta que la pareja me recuerda mi abuso y yo no sé por qué no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja y entonces me deprimo. Y estos estados de congelamiento, de disociación, de pasme, que muchos catalogan como depresiones, no es más que trauma guardado que nunca saqué. Esto se saca a través del trabajo en el cuerpo, ¿eh? A través del trabajo corporal, no a través de la psicología racionalizada. Entonces, esta persona de repente tiene la fortuna de caer con alguien que trabaje con su cuerpo y empieza a su cuerpo a recordar y empieza a entender que tiene una resistencia y que además está deprimida. Y esa depresión y que tiene que ver con un abuso sexual le puede detonar un cáncer de útero, por ejemplo, o de cérvico uterino, o mucho relacionado con pelvis, con genitales, porque ahí sucedió el abuso. Y entonces esa persona tiene tantos años con el problema que de repente detona un cáncer en los genitales y nadie sabe por qué. Y es porque tiene esta historia que nunca sacó, que nunca sanó, que nunca se gestionó, hasta que alguien lo toma y entonces empieza a descargar ese trauma y la persona puede sanar algo muy fuerte y puede encontrar otra vez la forma de vivir la vida, de entrar en expansión, de entrar en este mundo rico y delicioso y de paz interior y de alegría y de salir de la depresión, que no es más que un estado congelado de una experiencia traumática previa muy grave o de una suma de cosas. Hay gente que en nuestros tiempos tiene abusos, asaltos, no sé, o sea,
olvido de sus papás, un papá en la cárcel, ¿no? Accidentes, agresiones. Hoy nuestro mundo está súper fuerte. Y entonces estamos empezando a acumular gente traumatizada que no lo sabe y deprimida. Y si tu depresión toca el músculo esquelético, te haces osteoporótico. Y si tu depresión toca tu tiroides porque viviste una experiencia muy fuerte, frontal, alguien que te abusó de ti, puedes disparar una cosa en la tiroides, un cáncer tiroideo o un linfoma o un tema de ceguera por un depredador que no puedo ver, que está en la periferia, alguna amenaza. Hay gente que se ha puesto ciega por una amenaza de algo que lo está amenazando y que no puede ver de dónde es. ¿Sí? Entonces, o sea, finalmente el resumen aquí en esto es: mi historia determina de lo que yo enfermo, y esto también está demostrado. Hay un investigador que se llama Vincent Felitti que encontró la relación entre las enfermedades crónicas más importantes que sufrimos nosotros y el trauma en la infancia. El abuso, el abandono, la violencia, los papás con adicciones o con alcoholismo, un papá en la cárcel. Y eso lo ponderó e hizo un análisis de los factores de riesgo que tenían los niños y los siguió hasta su edad adulta. Y encontró que los más enfermos tenían más trauma de chicos. Y la medicina se dedica a reprimir los síntomas. Si te duele la cabeza, te la reprimo. Si te duele el cuerpo, te lo reprimo. Si te da una gastritis, te la reprimo. Cuando la gastritis te está diciendo algo, es un mensaje de tu cuerpo para que tú te conozcas y sepas qué te pasó, ¿no? Te está diciendo que tienes que sanar algo. Los síntomas son grandes mensajeros que cuando tú conoces el código, es muy lindo verte. Es un tema de autoconocimiento muy bonito. ¿Qué es eso de conocer el código? Conocer el código significa saber de qué habla el cuerpo. Un poco lo que te decía del páncreas, ¿no? Tengo Mm, diabetes. Si tengo ujú. diabetes, ¿qué hay conmigo? De entrada, estás en una lucha o huida constante. Estás en simpaticotonía. Estás con el botón apretado en un modo de lucha. Y entonces, ¿qué te dice tu cuerpo si tienes diabetes? Tienes que encontrar la forma de relajarte. Si tú tienes un cáncer de próstata, detrás del cáncer de próstata, y esto lo encontró un médico alemán que se llamó el doctor Hammer, que Ujú. es el que descubrió las 5 leyes biológicas, o el que las descubrió y las describió. Detrás de un cáncer de próstata hay un macho que ya no se siente tan macho, que se siente disminuido en su hombría, que es dominado por una pareja, mujer, que lo domina y lo oprime y lo reprime, y ya no se siente suficientemente hombre. O que sufre porque está perdiendo su erección, porque está perdiendo su sexualidad. El cerebro, la próstata que está mapeada aquí en el tronco cerebral, el tronco cerebral le dice a la próstata: tienes que producir, tienes que habilitarte otra vez biológicamente, y empieza a crecer sus células. Porque en este conflicto de no soy suficientemente hombre, necesito habilitar, tener más espermatozoides, más líquido seminal, que estén mejor nutridos, que tengan mejor movilidad. Entonces, ¿qué te está diciendo si tienes un cáncer de próstata? ¿Cómo es tu pareja? ¿Qué está pasando entre tu pareja y tú? ¿Te estás sintiendo disminuido como hombre? ¿Te estás sintiendo que ya no eres suficiente como hombre? ¿Te estás sintiendo que tu masculinidad se está disminuyendo? ¿Te estás sintiendo que ya no eres apto reproductivamente? ¿Perdiste a tu pareja por muerte? Eso es lo que te está diciendo. Y eso te obliga a ir adentro de ti y mirar que el cáncer de próstata no es que tu próstata se equivocó y empezó a crecer células a lo menso, sino que está creando
el cambio como una respuesta adaptativa de supervivencia. El cáncer de mama es la misma historia. Detrás de una mujer con cáncer de mama, la gran mayoría de las veces hay un problema en el nido. Separación, los conductos y una preocupación grave en mi familia. Normalmente hay un divorcio, hay una pelea, hay un hijo en peligro, drogadicto, un hijo que... ¿Cuál sería el sentido biológico de que la mama crezca? Alimentar al cachorro en peligro. Ese es el sentido biológico. Entonces, Y si tengo un cáncer de mama, tengo que mirar cómo es mi relación con mi hijo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué me entonces estoy tendremos que sintiendo? conocer, perdón, los códigos, o sea, tendríamos que ir viendo de cosa por cosa de la que nos pasa, pero dijiste algo, que cuando tienes la fortuna de trabajar con el cuerpo y que no se trata de psicólogos. Ajá, sí, esto es importante. Y ojo, no estoy diciendo que los psicólogos no sirvan, ¿eh? No, sí sirven. Claro, claro que sirven. Pero dentro de la psicología hay técnicas que van de arriba para abajo, de la mente al cuerpo, y hay técnicas que van de abajo para arriba, del cuerpo a la mente. Las técnicas que van de arriba para abajo se basan en la narrativa, en el análisis, Ujú. en el qué te dijo, qué le dijiste, cómo te sentiste. Es una interacción uno a uno que va a la corteza prefrontal y va al hipocampo y a la memoria y al qué sentiste, pero el qué sentiste es hablado y se trata de organizar tu vida para ver cómo puedes ir mejor. Y está bien, ¿eh? Está bien. Claro que hay muchas variantes de esto. La psiquiatría, pues hace un poco esto también, se queda ahí, pero además te medica. Yo he perdido un poco el ángel de la psiquiatría, pero por otras razones. Pero las técnicas de abajo para arriba son técnicas que van al cuerpo. El cuerpo está dominado por el inconsciente y tú no puedes acceder al inconsciente tan fácilmente desde la mente racional. Tu inconsciente son tus memorias corporales. Ejemplo, a ver, te vas a aventar del bungee, te vas a aventar del bungee y ahí estás parado en la plataforma. Y tú te puedes decir, ay, mira, estoy amarrado, tengo casco, el cuate que está aquí que me aseguró el arnés está bien, todo está bien, allá abajo hay agua, no son tantos metros. ¿Y qué te dice tu memoria corporal? Tengo miedo, tengo miedo, me estoy muriendo de miedo. Tú no. Entonces, si tú te vas al análisis y a tratar de arreglar tu mente, no tocas el trauma, no tocas esta memoria corporal de tengo miedo, que pudo haber venido de una caída de tu cuna, si quieres, cuando eras chico. Y tú caíste de tu cuna y te pegaste en la cabeza y te quedaste inconsciente y tu mamá no estaba. Y de ahí te dan miedas las alturas. Y por más que lo racionalices y quieras engañar a tu cabeza y decirte no hay problema, el miedo está en el cuerpo. Es un reptil que reacciona y no le interesa y está diseñado para tu supervivencia y no entiende razones. Entonces, por eso es que los abordajes terapéuticos nuevos sí van de arriba para abajo y está bien, pero sobre todo los abordajes de abajo para arriba le están ganando muchísimo terreno, que son la meditación, la danza terapia, la terapia de frecuencias, las catarsis, el tratamiento de experiencia somática, que es un modelo especial para tratar con sensaciones, ¿no? O sea, la hipnosis que se mete al inconsciente, la EMDR, que es una terapia con movimientos oculares rápidos, la terapia asistida con psicodélicos también entra al inconsciente. Entonces, estas cosas le están ganando mucho terreno a la psicoterapia convencional y al psicoanálisis. Alguien en psicoanálisis lo puedes tener un año para tratar de meterte tantito. Con estas cosas es mucho más fácil, porque estás lidiando con memorias corporales, ¿no?
que tienen que ver con tu inconsciente. Claro, entonces el mensaje es, sí hay caminos, no hay que tomar por hecho que las medicinas son las que nos curan, me refiero a las pastillas, ¿Sí? más bien eso, tratar de dejarlo y seguir trabajando en este autoconocimiento y esta observación y esta parte de decir, a ver, ¿por qué tengo esta diarrea espantosa si no he comido nada más que como cada vez más sano y cada vez me estoy, ¿no? O sea, me estoy yendo con la diarrea o me estoy yendo con, no sé, o las enfermedades estas tremendas, ¿no? El Parkinson, todas estas cosas, o hasta unas cirugías, ¿no? Las cirugías de columna, las cirugías de hombro, o sea, todas estas cosas también pueden tener que ver con eso. Claro. Y esto que tocas es muy importante porque además también es mi área. El trauma quirúrgico. Una cirugía es una experiencia traumática súper fuerte. Por ejemplo, alguien que me llega a mí accidentado tiene el trauma del accidente, el trauma de tal vez de haber perdido a alguien, el trauma de la entrada de urgencias, de la noticia médica, de el consultar lo que te está diciendo el doctor en internet, el trauma anestésico, el trauma quirúrgico y el trauma de los síntomas que te genera la cirugía. Y nadie lo ve. Y hay estrategias para tú bajarle esto al paciente. Tú puedes con maniobras muy sencillas hacer que para un paciente no sea tan traumática esa experiencia. Desde tus palabras, de cómo lo dices, ¿eh? Desde el cómo llevas a un paciente a quirófano. Un paciente anestesiado está en trance hipnótico, como si estuviera en hipnosis profunda, ¿eh? Entonces, lo que tú le dices hace una diferencia en su recuperación postoperatoria. Si lo dejas descargar el trauma después de una cirugía, muchas veces las personas tiemblan o lloran o gritan y los médicos reprimen. No generalizo, pero tendemos a querer reprimir lo que sea que esté, a taparlos, a amarrarlos. No, está soltando el trauma, así sueltan el trauma los animales. Y si tú dejas a un paciente que suelta el trauma, su inflamación va a ser menor y su dolor va a ser menor, porque estás generando una experiencia menos traumática en la persona. Todos los tratamientos médicos ginecológicos son potencialmente traumáticos. No es lo mismo que le hagas un tacto vaginal a una mujer que tuvo abuso sexual de niña a una que no lo tuvo. Y tú no te estás dando cuenta, no lo miras, simplemente haces el procedimiento. Entonces, esto es como para mí ha sido como una invitación a mirar. Además de la parte física, porque mi área es muy física, te rompes el menisco, pues hay que arreglártelo, te rompes el mango rotador, pues hay que arreglar, te fracturas, pues hay que ponerte el yeso. Pero, ¿y cómo estás viviendo esto? ¿Cómo es para ti? ¿Qué estás sintiendo? En el que estás sintiendo se puede abrir una gran puerta, ¿no? Porque además, en el que estás sintiendo, entra todo el entorno del paciente. ¿Qué hay con su familiar que lo va a acompañar en la cirugía? ¿Es un recurso para él o no? ¿O ella o no? ¿Qué hay con, no sé, muchas cosas? Muchísimas, hay muchísimos factores que pueden hacer que esa experiencia sea o una experiencia traumática o una aventura de autocrecimiento y autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para que los médicos tuvieran tiempo de pensar la mitad de lo que estás diciendo? O sea, porque, no, vaya, me refiero a que si con trabajos muchos médicos te saludan, o sea, ¿me entiendes? Es muy fuerte, es la cantidad de gente, no los culpo, es el tiempo, es todo esto. Pero ¿cómo, o podría haber alguien externo apoyando? ¿Cuál sería el mundo Sí. ideal? O sea, mira, para mí el mundo ideal es que el médico empiece a mirar esto, que empiece a entender lo que es el trauma. No nos enseñan trauma en la facultad. Entonces, es algo que está ahí y tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, va por ahí, pero para el médico va a ser muy difícil a veces meterse a esos campos porque lo que hacen es, estás ansioso, vete con el psiquiatra y el psiquiatra va y les da un ansiolítico y ya, y nunca sanan. Hay tanta gente,
medicado con psicotrópicos que están en un estado gris, perdidos en el limbo y nunca resuelven nada, ¿no? Entonces, sin duda eso sería lo mejor, pero, pero el camino de acceso yo creo que es a través de los pacientes, es a través de que los pacientes empiecen a mirar esto y empiecen a buscar a los médicos que tengan estas intuiciones, que empiecen a buscar, oye, este doctor sí me vibró bien, este doctor está haciendo un esfuerzo por explicarme, por contenerme, por apapacharme, por darme explicaciones, por crear una experiencia diferente. Y sin duda, a través de los terapeutas. Los terapeutas están cada vez más gritando y diciendo, y la gente está empezando a ir más a terapia. Y eso a mí me gusta, porque la gente está empezando a mirar que hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Entonces, yo creo que estamos en la antesala de una gran oportunidad de empezar desde los pacientes hasta los terapeutas, a hacerle entender a los médicos que esto es importante, más importante que todo lo demás que hacen. Yo si lo visualizo, si tú haces un círculo y ves la parte genética, la parte de estilo de vida, la parte nutricional, la parte, lo que tú quieras, un pequeño pedazo es el estilo de vida, lo genético y un gran pedazote es qué has vivido, qué estás percibiendo del mundo, cómo está tu entorno y eh, cómo lo has recibido y si te lo has quedado, lo has descargado. Esto es mucho más importante. Yo veo a tanta gente, Concha, tomando suplementos y complementos y tomando el curso y leyendo el libro y enfermos. O sea, tenemos una idea de que la salud está en me tomo la vitamina porque es lo más fácil. Me tomo la vitamina y el calcio y el suplemento y la creatina para hacer ejercicio. Y veo gente que abusa tanto de todas estas cosas y enferma, porque la verdadera salud está en tu paz interior. Y para esa no tienes que hacer nada. Desgraciadamente, tanto la medicina convencional como la medicina complementaria o alternativa, si le quieres llamar así, no me gusta ninguno de los dos términos, pero y hasta los gimnasios, la industria del wellness, la industria del fitness, la industria del anti-aging, antiedad, antiobesidad, o sea, toda la industria está enfocada a que tú no tengas paz interna. A ellos les conviene que tú no tengas paz interna, que no te sientas ni bonito, ni fuerte, ni sano, y que no pienses, por eso los psicotrópicos, porque así eres manipulable. Claro. Y además que tengas miedo. Claro, el miedo es la base de todo el problema. Ay, Y de ahí se cuelga todo el mundo, ¿no? sí, caray, qué bárbaro, qué bárbaro. Pues, ¿con qué te gustaría cerrar para las personas que tan felizmente te escuchamos y estamos aprendiendo? Pero pues simplemente para mí es una invitación para que mires, si tú estás ahí atrás escuchando esto, empieza a echar una mirada interna. ¿Cómo estás? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes alegre, contento, tranquilo? O todo lo contrario, ¿no? Si nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a abrir grandes puertas para que para que el mundo cambie. El mundo está en un lugar muy complicado, ya, en todos los sentidos. Y para mí este es el camino para salir, que es el autoconocimiento, el mirarme, porque si yo me puedo mirar, entonces puedo mirar para afuera. Si yo no me puedo mirar, no puedo ver lo que está afuera de mí. Y esto es un gran regalo cuando te atreves a mirarlo, ¿no?
Wow, pues qué maravilla, Luis. Te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos dijiste. Y pues esperemos que nos veamos pronto y que podamos seguir profundizando en este tema que abre los ojos de una forma impresionante. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a todos los que estén ahí atrás.